Y mirá qué interesante, ¿no? Eso que tú mencionas, capaz que lo ponga hasta como pregunta. ¿Cómo están con esta pregunta? No paran, ¿eh? No, pasa Juan, que, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Que pasa que es un tema muy amplio y tenemos que cuidarnos de no avanzar demasiado porque... Está bueno. Y en esto, ¿no? Está bueno y es necesario que profundicemos. Cuando uno pone la esperanza en el evento, ¿no? Que era la pregunta de Nacho, ¿no? Hoy, según esto como lo plantea Néstor, y está bueno, ya paso el interrogante, si yo pusiera la esperanza en el evento, sería tarde. Uy, muy bueno. ¿Cómo creen que el pueblo de Dios debe prepararse para el tiempo del fin? ¿O cómo crees que el pueblo de Dios debe prepararse para el tiempo del fin? ¿Qué cosas tiene que hacer para estar listo, para vivir el tiempo del fin y para encontrarse con Jesús? ¿Por qué hay destrucción en los relatos bíblicos que mencionan el fin del mundo? O sea, ¿a qué apunta esta destrucción? ¿Destrucción de qué sería, si se puede explicar? Bien, nosotros encontramos allí en el libro de Pedro, ¿no? Que se menciona que los elementos de la naturaleza van a arder. El juicio divino tiene que ver también un poco con la consecuencia de el ser humano haberse alejado de Dios, justamente, digamos. Como diciendo, es la paga de lo que elegiste. Elegiste alejarte de mí. Sí. La paga es... El juicio divino es la consecuencia de las decisiones del ser humano, por Dios o no por Dios. Entonces el juicio va a declarar a unos salvos y a otros culpables, no salvos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto de Estudio aquí para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí los voy a estar acompañando en este episodio espectacular con un estudio increíble con mis dos amigos que me están acompañando en este mes, que ya los voy a presentar, pero antes quiero contarles que en Punto de Estudio estudiamos la Escuela Sabática, que es un estudio sistemático que promueve la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo para poder estudiar de manera organizada, ordenada, la Palabra de Dios, sugiriendo algunos temas para profundizar en ellos y poder enterarse de todas las verdades que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Así que estudien con nosotros la Escuela Sabática. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, de dejar su comentario, dejar su me gusta y de compartir este episodio también. Dicho esto, ahora sí quiero darle la bienvenida a Néstor Oleinik. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo está Johnny? ¿Cómo está la gente que está por su casa? Muy bien, muy bien. Contentos de poder tenerte por aquí una vez más. Y por supuesto está el pastor Johnny David Amaral, claro. ¿Cómo andás? Hola, Nacho. Hola, Néstor. Aquí contento para la segunda parte del libro de los Salmos. Así que entusiasmado. Para quien no conoce, ambos dos teólogos, ¿no? ¿Todo bien? Licenciados en teología. Exacto. Estamos con personas que nos pueden guiar en el estudio de la Biblia. Por lo menos vamos a intentar hacerlo. No, lo van a hacer, están preparados para eso y además vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Amén. Para que sea quien nos guíe, digamos, en este estudio de hoy. Así que, Néstor, te toca la oración el día de hoy. Vamos una vez cada uno, un episodio cada uno. Exactamente, oramos entonces. Dale. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiar esta lección tan fascinante, tan linda, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe al abrir tu palabra y aprender de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias. Bueno, familia, vamos a meternos en el estudio. Agarren sus Biblias allí. Espero que hayan compartido también la oración con nosotros para que el Espíritu Santo los pueda guiar a ustedes también a todo entendimiento. Y antes de comenzar con las preguntas para los chicos, yo quiero lanzarle una pregunta a ustedes que nos están acompañando, que están allí en casa, que están del otro lado, para que debatan con la familia, para que puedan dejar su comentario. La respuesta a esta pregunta que yo les voy a decir es para que puedan compartirla allí en los comentarios de este episodio también. ¿Cómo creen que el pueblo de Dios debe prepararse para el tiempo del fin? ¿O cómo crees que el pueblo de Dios debe prepararse para el tiempo del fin? ¿Qué cosas tiene que hacer para estar listo, para vivir el tiempo del fin y para encontrarse con Jesús? Ahí nos dejás en los comentarios, en el chat en vivo o en los comentarios debajo de este episodio. Esperamos tu respuesta. Después vamos a volver a recordar la pregunta si te sumás más tarde o si todavía lo seguís pensando para que nos puedas dejar tu comentario. Dicho esto, ahora sí va la primera pregunta que lanzo aquí arriba de la mesa, que es: ¿por qué hay destrucción en los relatos bíblicos que mencionan el fin del mundo? O sea, ¿a qué apunta esta destrucción? ¿Destrucción de qué sería, si se puede explicar? Bien, nosotros encontramos allí en el libro de Pedro, ¿no? Que se menciona que los elementos de la naturaleza van a arder en la segunda venida de Cristo, ¿no? Nosotros ya analizando todos los eventos finales previos a la segunda venida, vemos que ya el estado del planeta comienza a entrar en un deterioro social por las guerras, por todos los desastres que van causando un impacto en la naturaleza y también por la propia naturaleza, ¿no?
las 7 plagas del Apocalipsis, por ejemplo, causan un daño en todo el ecosistema, ¿no? Y eso va haciendo con que la destrucción se haga cada vez más cercana a la venida de Cristo, que es lo que le pone ese punto final y una recreación. En Apocalipsis 21 el Señor dice que Él hace nueva todas las cosas. Entonces vemos cómo la tierra comienza a entrar en una situación cada vez más parecida a Génesis 1.1. Allí cuando se menciona en realidad todo el capítulo 1, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a encontrar que ese es el mismo contexto. Es como que vuelve la tierra a ese momento de desordenada y vacía, una cosa así. Y en el periodo de los 1000 años, ¿no? Uno ve ese escenario justamente, ¿no? De vacío, de oscuridad. Está solamente Satanás y sus ángeles durante el milenio. La tierra está vacía, los que resucitaron con Cristo son llevados para el cielo. Y bueno, me detengo ahí porque si no voy a entrar en terreno. Nos vamos a meter en otro tema. Exacto, pero ya lo vamos a tocar en algún momento. Pero respondiendo a tu pregunta, sí tiene que ver con la destrucción que se va dando por los mismos acontecimientos previos. Muy bueno. Isaías menciona en uno de sus capítulos que Jesús, Dios, es el que tiene al mundo en la palma de su mano, al universo en la palma de su mano. Entonces, este versículo lo que muestra es que el que mantiene el equilibrio de todo para que nada se rompa es Dios. Y el Apocalipsis nos menciona que llegando al tiempo final, como Johnny estaba mencionando muy bien, Dios hará que los ángeles que sostienen los 4 vientos, proféticamente hablando, ¿no? Los 4 puntos cardinales que hacen que el desarreglo que hay de equilibrio no se siga dando más rápido. En cierto momento esos ángeles van a soltar ese cuidado y el mundo quedará a la deriva de su propia consecuencia. Por así decirlo, debido a lo que el propio ser humano en muchas de las cosas generó, y otras que son castigos divinos propiamente dicho, ¿no? Hay cosas que generamos nosotros en los ecosistemas que hemos roto. Exacto. Y esa propia ruptura se va a agrandar, por así decirlo, de manera exponencial en el tiempo del fin. Todo esto es consecuencia del pecado del ser humano en la tierra. En primera parte sí, ¿no? Empezará con devolución del accionar humano. En los errores. La consecuencia de las malas decisiones humanas, justamente por tener la mente llena de pecado. De la contaminación, de la explotación, de todo ese desregular que hay. Pero después también vendrán lo que son los juicios divinos. Que es por ahí capaz a donde un poco la lección más apunta, ¿no? Y eso ya no tiene que ver con el tema del desequilibrio, sino tiene que ver con un juicio divino directo. ¿No? Entonces, cuando Dios suelta esa protección, empiezan a pasar las cosas que... Exacto. El juicio divino tiene que ver también un poco con la consecuencia de el ser humano haberse alejado de Dios, justamente, digamos. Como diciendo, es la paga de lo que elegiste. Elegiste alejarte de mí. Sí. La paga es... El juicio divino es la consecuencia de las decisiones del ser humano, por Dios o no por Dios. Entonces el juicio va a declarar a unos salvos y a otros culpables, no salvos, para muerte eterna. Y a los que reciben muerte eterna, simplemente lo que van a recibir es una catástrofe para ir eliminando y ajusticiando. Porque acá no es solamente un juicio por no amar a Dios, sino es también un ajusticiamiento por el maltrato que esa gente le ha generado el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Entonces es toda una mezcla de sensaciones y acciones que van ahí en esa misma sección del mundo. Y es importante eso, ¿no? Porque ahí un poco la pregunta tuya, ¿no? ¿Por qué tanta destrucción lo que tiene que ver con el fin del mundo? Y en esto lo mencionaba, ¿no? Las consecuencias del pecado nos permiten a nosotros entender el impacto que ha tenido el pecado. Hoy quizás nosotros lo vemos en ese nivel de cómo se ve dañado el ecosistema. La Biblia dice que la naturaleza gime, ¿no? Aún a partir de más consecuencias de nuestros pecados. Pero quizás no lo vemos de forma tan radical como se expresan en algunos salmos, ¿no? Cuando se mencionan allí inundaciones, terremotos y demás, ¿no? Ahora, en el caso del juicio divino, es nada más y nada menos que el fin del pecado. Entonces, la connotación que eso tiene para la naturaleza y para todo lo que envuelve la destrucción, nos coloca a nosotros dentro de un escenario en el cual se pone fin al pecado y comienza algo nuevo. La Biblia lo describe en Apocalipsis 20 como una batalla, una guerra. Y esa guerra tiene que ver con una situación en la cual va a haber destrucción. Uno no puede esperar así, que todo también esté sucediendo sin que haya un efecto. De alguna manera es como que esa destrucción, digamos, a través de las consecuencias por el maltrato del ser humano, digamos, a
a su entorno y demás, y más los juicios de Dios, tiene que ver con que Dios quiere eliminar de la tierra todo rastro de pecado, ¿no? De mal, ¿puede ser también? Sí, tiene que ver con esa recreación que hablábamos, ¿no? Ahora es un comienzo nuevo, un punto de inicio diferente hasta el que se estaba viviendo en ese entonces. Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria de las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Es un doble discurso, ¿no? Puntual para ellos en su momento, pero también profético en el sentido de que va a ser todo hecho nuevo otra vez, nueva creación. Muy bueno. Te menciono un texto antes que lo comenté hoy, es 2 de Pedro 3:10, el que hablábamos acerca de que los elementos van a fundirse, va a haber destrucción allí. Para los amigos que están acompañando, ya que el versículo. Hagan la anotación ahí también. Seguimos adelante entonces. ¿Cómo encontramos esperanza en los relatos apocalípticos y escatológicos que nos describen algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo el Salmos 46 o Jeremías 4 del 23 al 26 que nos menciona la lección también? Y la esperanza está siempre puesta no en los acontecimientos, sino está puesta en Jesús, la confianza en Jesús. Que si el pueblo de Dios ejecuta la confianza en Cristo, va a poder en primer lugar soportar todas las situaciones, va en primer lugar salir victorioso de cada una de las situaciones, y en tercer lugar va a poder heredar la corona de vida eterna. Entonces la confianza para este tiempo final no tiene que radicar ni en uno, ni en la fe que uno piense poseer, ni en la denominación en la que uno participa, ni en las cosas más que uno puede hacer tampoco. Sí, tiene que ver solamente con Cristo. Yo esta semana estoy leyendo un libro que se llama El perfil de la crisis venidera, de Donald Mansell, que es él arma un esquema de los tiempos finales, ¿no? En 10 capítulos, de cómo será más o menos el ruido. El desenlace. Desenlace. Viste que esto es muy subjetivo, porque no tenemos un orden, porque es algo muy profético. Entonces a veces podemos correr una cosa de lugar para otro y no es para pelearse, sino es para ver una posición diferente. Y para entender los tiempos. Y para entender, ¿no? Entonces él menciona que nosotros vamos a depender totalmente de los ángeles en el tiempo del fin. Vamos a depender de que ellos nos guíen en cierto momento. Y ellos son los que nos van a ocultar de las huestes del mal y de todo lo demás, y del ataque de los que quieran perseguir a los que hacen y guardan los mandamientos de Dios. No quiero adelantar más, porque esto está ahí en la lección también. Pero la esperanza está en depender totalmente de Cristo. Ahí radica la esperanza. Te menciono, tú comentabas allí el Salmo 46 y Jeremías 4 del 23 como la referencia. Te comento 2 versículos del Salmo 46, versículo 7 y versículo 11, que son muy semejantes, casi que hasta un calco, ¿no? Dice: el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice el versículo 7 y el 11 repite exactamente lo mismo, ¿no? Y qué importante esto, como lo menciona allí Néstor, ¿no? ¿Dónde descansa nuestra esperanza? En saber que Dios es mi refugio y mi fortaleza. Pocas veces me ha tocado estar a mí en una situación de una tormenta extrema, en la cual uno siente que literalmente se te va a terminar todo allí en ese lugar, o no va a haber un después, ¿no? Pocas veces me ha pasado estar así, más allá de lo que uno observa, ¿no? El Salmo 46, así como otros salmos, describen justamente ese momento en el cual viene un viento fuerte, hay un terremoto, fuego, los elementos comienzan ahí a arder. Hay destrucción. Y es una situación en la cual necesitas realmente un refugio, una fortaleza, algún lugar que te mantenga, que te sostenga, ¿no? Y nada más y nada menos que quien está pasando por allí es Dios. Y le pasa a Elías, le pasó a Moisés, ¿no? El Señor lo esconde allí en una grieta de la peña para que pasara. Entonces encontrás esperanza. Pero todo eso puede pasar como le pasó a Moisés, solamente porque Dios lo sostuvo. Exactamente, exacto. Claro. Y hay un poco lo que vamos a ir caminando, ¿no? Para ello, ¿no? Pero el desenlace final de la historia me permite a mí, que estoy encontrando refugio en el Señor y mi esperanza en Él, que frente a todo esto que yo veo a mi alrededor, que puede ser tanto de temas naturales como también políticos, guerras y demás, yo puedo encontrar esperanza y tranquilidad de que donde estoy es un lugar seguro, no por mí mismo, como lo mencionaba Néstor, sino que mi esperanza está en Jesús, como dicen ellos, ¿no? En el Salmo, en este canto, mi esperanza y mi refugio está en Dios. Entonces ahí yo puedo encontrar seguridad.
Muy bueno. Seguimos avanzando. Recuerden que si quieren estudiar la escuela sabática con nosotros, va a aparecer ahí el loguito de la aplicación de la escuela sabática que ustedes pueden descargarse gratis en su celular, en su teléfono móvil. Si quieren acompañarnos también, nosotros tenemos descargada aquí en el celular, además de que hay un folleto impreso, también lo pueden tener de manera digital y acompañarnos en el estudio y tener todas las referencias bíblicas, porque aquí estamos haciendo un resumen de toda esta lección de toda la semana, que es realmente muchísimo, digamos, mucha información que está buenísima, pero estamos tratando de hacer un breve resumen. Nos vamos para la siguiente pregunta y tiene que ver con Daniel 7. ¿Qué nos muestra este capítulo de Daniel sobre los reinos de este mundo en el final de los tiempos? Qué importante, ¿no? Lindo la conexión que hay con el capítulo 2 de Daniel, ¿no? Ambos, 2 y 7, con diferentes símbolos presentan lo mismo, que es un mapa de los reinos que vendrán, de cómo va a ser la historia de la humanidad. Finaliza con ese reino de Dios, un reino que será establecido. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo ese desenlace me permite a mí contemplar qué es lo que se viene? Bueno, ver que si en el pasado se cumplió, porque allí está el mapa, ¿no? Se fueron dando cada uno de los eventos y los reinos que fueron sucediendo. Si eso se cumplió en el pasado, me da garantía de que en el futuro va a ser de la misma forma. Ahora, ahí hay una conexión entre el cielo y la tierra, que es con ese último reino, porque ese reino será establecido en la tierra, pero es un reino celestial. Entonces ahí hay una conexión, a diferencia de los otros reinos que venían hasta aquí, que eran puramente humanos. Este último tiene una conexión muy linda allí en el capítulo de Daniel, porque menciona que es el último. Entonces hay un establecimiento allí. Y el último que queda eternamente. Bueno. Previo a eso tenés también lo que se presenta en básicamente todo Apocalipsis, esa guerra entre el gran conflicto entre el bien y el mal, esa lucha entre lo que en Daniel 7 aparece como el cuerno pequeño, y después en Apocalipsis está un poco más especificado como la bestia del mar, la bestia del abismo, el falso profeta y todo lo demás, que se unen para guerrear contra el pueblo de Dios, los que aman y guardan los mandamientos de Dios y viven de acuerdo al testimonio de Jesús. Entonces, acá también se nos menciona un poco qué es lo que va a pasar. ¿Cuál va a ser la situación final? Que no va a ser una situación tan sencilla, va a ser dramático. Va a ser dramático. A veces vemos situaciones en el mundo que uno dice, qué dramático, una inundación. Bueno, o ayer o hoy hubo un desprendimiento en Noruega, no me acuerdo dónde fue, que cubrió casi todo una villa que estaba en el valle de la montaña. Y vos decís, sí, tremendo, gente, más todas las cosas que pasan que podemos nombrar. Ahí, sí. Pero viste que ya el mundo está caótico. Imagínate ahora en los eventos finales, donde además de lo caótico de la naturaleza, va a haber lo caótico también a nivel espiritual, donde la lucha se va a volver mucho más de frente, realmente de lucha, de guerra. Entonces, son momentos de la historia del mundo que van a ser complejos. Momentos para prepararnos también hoy, mientras estamos en este lugar geográfico, incluso donde tenemos libertad para congregarnos, para predicar y demás. Momentos para prepararnos también espiritualmente. Incluso, ¿no? Eso que tú mencionas de la preparación es importante, ¿no? Porque el capítulo 7 de Daniel, ahí alusivo a tu pregunta, justamente Dios le da a Daniel una seguridad, una tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, todos estos eventos van a ir sucediendo y cada uno de estos reinos que van sucediendo no se da de forma pacífica. Hay una guerra de por medio, hay un conflicto, y si bien esos conflictos dejan consecuencias, dejan daños, Dios le está diciendo a Daniel a través de este capítulo de que eso va a llegar a un momento final. Entonces él se prepara porque tiene un mapa a futuro, ¿no? No llegó a ver mucho de eso Daniel, pero hoy nosotros también manejamos el mismo mapa que Daniel, viviendo en un contexto diferente al de él, pero más cerca del establecimiento del reino de Dios, ¿no? Qué bueno todo esto, tenerlo claro para justamente que todos estos acontecimientos tan dramáticos, como decías recién, no nos desesperen, sino que nos traigan esperanza en Cristo Jesús, confiando en sus promesas, confiando en este mapa que vos mencionás también, que Dios nos muestra, para que podamos estar tranquilos y seguros, a pesar de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. La siguiente pregunta es, ¿por qué o para qué Dios, siendo soberano de todo lo creado, permite que Satanás tenga el control de este mundo, al menos por un tiempo, o al menos aparentemente? Eso lo estuvimos analizando hace unas semanas atrás, pero está bueno recordarlo. Estamos en medio de un juicio, y en medio del juicio habíamos mencionado que Jesús en este momento
está todavía en tela de juicio, está siendo observado, juzgado, y se está viendo cuál es el plan que rinde, cuál es la forma de gobierno que funciona, el de Dios o el de Satanás. Entonces, el permitirle a Dios dejar que el diablo ejecute su plan, básicamente casi hasta su 100%, le da a Dios la seguridad de que el juicio, después cuando se ejecute, no va a dejar lugar a dudas de que lo que el diablo estaba haciendo era algo negativo y que no se tiene que volver a levantar nunca más. Por eso es que Daniel, como Johnny mencionaba, menciona que el reino eterno final va a ser el último y no se levantará otro después de él. Claro, no hay necesidad, ya está comprobado que el reino de los cielos es el único bueno e indispensable para la vida. Amén. Por eso. Qué lindo eso de, como menciona Néstor. Yo quedo allí con la pregunta, haciendo un poquito de ruido, ¿no? Esa soberanía que aparentemente tiene el enemigo, y ahí fue esa palabra tan apropiada, ¿no? Aparentemente. Y es la pregunta que se hace toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué Dios, siendo soberano, permite de que aparentemente el enemigo esté de hecho, control? Cuando Jesús está en el momento de la tentación, digamos, Satanás se presenta como el rey de este mundo y le dice, mirá, todos estos reinos te daré si te postras ante mí. O sea, de alguna manera tenía. Aparentemente, tenía. Bien. Ahí va. El tiempo verbal es muy importante. Exacto. Y uno lo ve en la historia de Job, ¿no? Cuando él se presenta en la corte celestial, dando a entender de que él anda rodeando la tierra, tiene autoridad. Y en ese contexto, la historia de Job es previo a la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Claro. Luego, con la resurrección de Jesús, nosotros vemos como él toma el poder que hasta ahí el enemigo se estaba adjudicando. Con la muerte de Jesús recupera lo que el primer Adán perdió, es el apóstol Pablo, ¿no? El segundo Adán, que ya hablamos Jesús, que lo hemos mencionado en otras oportunidades. Entonces, esa situación que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? De persecuciones, destrucción, ahí mencionaba Néstor cosas actuales, ¿no? Con respecto a la naturaleza y demás, y uno comienza en esa interrogante, ¿no? Cómo Dios es soberano y aparentemente el enemigo se manifiesta con libertad de destruir y demás. Bueno, hay un conocido autor, Martín Lutero, que él decía que el enemigo, Satanás, es como un cachorrito, como un perrito, que en la mano de Dios, ¿no? Con la soga, con la correa, que va hasta donde Dios le permite, ¿no? Más de eso no avanza. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, ahí son cosas que nosotros íbamos a recibir revelación cuando este juicio termine, como lo mencionaba Néstor, ¿no? Sabemos que toda la inteligencia del universo están presentes observando lo que sucede aquí. Entonces también es parte de esta revelación para los otros universos, para otros seres celestiales, lo que ocurre aquí. En la historia de Job, Dios le da libertad al enemigo hasta cierto punto. No permita que avance en un límite más, y esa es la tranquilidad que me da a mí hoy, saber que quien mantiene el control siempre va a ser Dios, y Él va a decir hasta dónde, y cuando Él dice hasta aquí es porque tiene un propósito detrás de ese terreno que le permitió avanzar al enemigo. Ahora, hoy el enemigo no tiene soberanía, no hay un poder. El poder le pertenece a Cristo, Él es el soberano y Él es el representante de este mundo, ¿no? Lo que sucede alrededor nuestro en cuanto a la actuación del enemigo tiene que ver con nuestras decisiones también y con consecuencias de nuestra libertad, que muchas veces le cedemos al enemigo sabiendo incluso lo que nos depara por detrás. Tremendo. La siguiente pregunta que llega aquí puede ser un poco redundante, pero me parece que está bueno que lo reforcemos porque nos habla acerca de la esperanza que debemos tener en estos tiempos tan duros, tan difíciles. Y es en qué eventos el ser humano debe enfocarse en estos tiempos para tener esperanza y no desanimarse por tanta maldad que lo rodea. O sea, tantas cosas dramáticas como mencionabas que pasan. ¿En qué eventos nos podemos enfocar? O yo diría, no sé si es la clave o no, ¿en quién? Qué importante eso, ¿no? Porque hay una diferencia entre quién y el evento. Claro. Porque hay evento que puede ser fácilmente, si me preguntabas ahora te diría tal evento, porque tiene que ver con lo que mencionaba Néstor, ¿no? Ese perfil de la crisis venidera, ¿no? Hay algunos acontecimientos que cuando yo les cambio el orden puede ser que me termine perdiendo en medio de ese mapa, volviendo a la alusión, ¿no? de las profecías bíblicas. Y hay eventos que hoy puede ser que a mí me den una falsa seguridad y que muchos toman como una respuesta
a una crisis que ya se desencadenó y que por ende uno tiene que tomar diferentes decisiones. Pero en realidad no está la seguridad en el evento, sino hay quién está por detrás del evento. Y será tan importante esta distinción que las profecías bíblicas nos dicen que el enemigo, o sea, Satanás, va a intentar, de cierta manera, imitar esos eventos que Cristo va a hacer, a tal punto que nos va a engañar. A tal punto que si pudiese engañar a los escogidos, lo haría. Entonces, en ese afán de colocar nuestra esperanza en el evento, perdemos el foco de quién es el que está por detrás del evento. Porque el evento, si esa es mi esperanza, el enemigo fácilmente puede presentarme un evento que a mí me llame la atención y que me haga desviarme del camino. Entonces, que sea muy parecido a lo que podría ser Dios. Exacto. Pero en realidad... Entonces, qué importante es conocer a quién está por detrás del evento para entender el momento en el cual el evento va a ocurrir y el por qué. Entonces ahí te cambiaría, y está buena esa aclaración de saber los eventos que el Señor ya ha determinado en su palabra. Sí, porque hay incluso personas hablando de profecías que dicen, bueno, cuando pase tal cosa voy a tomar decisiones importantes, digamos. Pero hay un montón de cosas que ya están pasando, que nos muestran, y además, por otro lado, tampoco sabemos cuál es el fin de nuestra vida, digamos. O sea, podremos estar vivos cuando venga Jesús o no. Entonces, jugar con eso es como un poco peligroso. La lección pasada mencionábamos acerca de cómo nosotros amamos a Dios y cómo se interpreta el amor, ¿no? Nosotros decíamos que teníamos que amar a Dios y luego nuestras actitudes iban a ser el resultado de ese amor por la salvación. De la misma manera, Dios obra con nosotros. Dios nos dice que nos ama, que nos quiere salvar, y a su vez Él demuestra ese amor diciéndonos cómo van a pasar las cosas. Entonces, volvemos al mismo punto, lo que decía Johnny. El foco tiene que estar en Cristo, en mi relación con Cristo. ¿Qué son entonces los eventos y las situaciones que pasan? Son las muestras de amor de Dios hacia nosotros. A ver, que se entienda bien. Que muera gente no es una muestra de amor de Dios a nosotros. La muestra de amor está en decirte, esto va a pasar. Cuando pase esto. Cuando pase esto, date cuenta que estoy cerca. Esa es la muestra de amor. Claro. El sufrimiento del humano no es la muestra de amor de Dios. Bien. Nunca fue ni nunca lo será. Ni Clarísimo. Es para que nosotros como cristianos nos alegremos. Esto tiene que quedar claro. Pero sí es la demostración de que Dios te está diciendo, ¿te acordás lo que te dije? Que antes de mi venida esto iba a pasar. Bueno, mira. Acá está pasando. Sucedió. Entonces eso te va a generar más fe. Pero esa fe se genera, y digo que se genera más fe porque ya tenías una fe antes. Claro. Por creer en Dios y seguir estudiando estos pasos, estas señales que te van a mostrar y te van a ir diciendo en qué parte de la historia del mundo estamos viviendo. Y eso es lo importante de tener las señales. Muy bueno. Porque así vos sabés dónde estás ubicado. Pero lo más importante de todo siempre es estar agarrado de la mano de Cristo, tener una relación con Dios, con el que genera todas estas cosas. Las señales se van a dar, vos creas o no creas en Dios. Exacto. Los eventos se van a dar, vos aceptes o no aceptes a Dios. Van a pasar. Ya está, es así. Ahora hay un evento que me llama la atención y que está en ese contexto del tiempo del fin, y es la predicación del Evangelio, ¿no? Será predicado este Evangelio. 24:14. Exacto, ¿no? Y eso es importante porque también es un termómetro espiritual para mí. Si yo no estoy predicando el Evangelio, si no estoy compartiendo a otras personas, no estoy focalizado en quién está por detrás de ese evento. Porque el evento de la predicación del Evangelio no es una predicación mía, de mi parecer o de lo que yo interpreto. Es Cristo, y es el Evangelio de Cristo. Entonces, si yo estoy predicando el Evangelio de Cristo, estoy focalizado en la persona. Como consecuencia de la persona está el evento, que es justamente el Evangelio alcanzando más personas, llegando a todas partes del mundo, ¿no? Ese evento tendría que estar ahí marcado en nuestra mente, ¿no? Muy bueno, muy bueno. A ustedes que nos están acompañando, recuerden que les dejamos una pregunta para que puedan participar, así que estamos llegando casi al final de este episodio, así que corran ahí, déjennos su comentario. La pregunta es, ¿cómo creen que el pueblo de Dios debe prepararse para el tiempo del fin? Ahí nos dejan su comentario en el chat en vivo o debajo del episodio. Seguimos avanzando un poquito más, ya nos vamos acercando al final del episodio de hoy y la siguiente pregunta habla acerca de ¿el reino de Dios solo existe en el cielo?
¿Por qué? ¿Por qué? Qué pregunta esa, ¿eh? Tiró. Una pregunta... Tiró fuerte. Era la última, dijiste. No es la última. No es la última. No es la última. Nos quedan algunas. Esa pregunta se aborda mucho, en realidad la respuesta, en el libro de Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo es el que más habla acerca del reino de los cielos. Es más, las bienaventuranzas nos mencionan mucho el reino de los cielos. Las parábolas de Jesús siempre comienzan con esa alusión, ¿no? El reino de los cielos es semejante a... Y ahí comienza la ilustración. Entonces está muy presente en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos. Tiene, a lo largo de la Biblia nosotros lo vemos, su base, su capital, el reino de los cielos, justamente en el cielo. Uh-huh. Pero hay un establecimiento de ese reino en la tierra. Y Jesús en su predicación nos invitaba en su contexto a arrepentirse porque el reino de los cielos ha llegado, o está llegando. Entonces, no solamente nosotros lo encontramos allí en la predicación de Jesús, sino que también en la oración modelo, nosotros encontramos esa alusión a que el reino de venga los cielos, a nosotros tu reino. Venga, claro, se haga presente. Entonces, ahí lo vamos a ir desarrollando. Pero, claro, ¿qué quiere decir eso también? Exacto, ¿no? Pero en principio entendemos que la capital, el centro, la base, está en el cielo. Hay un lugar físico. Un lugar físico. La Biblia lo menciona incluso en Apocalipsis como un santuario. Hemos mencionado en otras oportunidades Isaías 57:15, el Señor habita en la altura y la inmensidad. Vemos que la oración de Salomón, ¿no? Cuando le dice al Señor, mira o inclínate hacia nosotros. Entonces hay una idea de que Dios está en los cielos. Esa es la capital. Ahora, también hay una necesidad, y así Jesús lo expresa, de que nosotros pidamos de que ese reino se establezca. ¿Por qué? Y bueno, por lo mismo que hemos conversado al comienzo, ¿no? La profecía de Daniel me dice que el desenlace de la historia termina en el establecimiento del reino de los cielos, que ya comienza a desarrollarse con el ministerio de Jesús. Cuando Él nos menciona de que el reino de los cielos ha llegado, de que nos arrepintamos, ahora va a haber un momento final en el cual el reino de los cielos será completamente establecido aquí en la tierra. Bueno, interesante. Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Este versículo es crucial porque reúne una serie de situaciones que pasaron durante varias partes de la Biblia. No varias, pero algunas específicamente. Juan es el primero que introduce este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo toma y lo empieza a predicar otra vez, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo se acercó el reino de los cielos? El reino de los cielos termina siendo básicamente una persona. Entonces vamos de vuelta a lo mismo. Todo radica en la vuelta de una persona, siendo Jesús. Y este versículo que leí de Juan, habitó entre nosotros. Cuando vas al griego original, habitar no es solamente habitar de vivir, sino es acampar. Y es el mismo término que se usa cuando Dios le pide a Moisés que haga un santuario, porque quiero acampar en medio de ustedes. Claro. No solo habitar, sino acampar con ustedes. Quiero estar donde ustedes están. Y después vuelve a suceder cuando Salomón inaugura su templo, que baja la presencia de Dios y expulsa a todo el mundo del templo, y él vive ahí en ese lugar. Entonces, lo que llama la atención de este reino de los cielos, que termina siendo una persona. Y yo me acuerdo ahora de esta canción de los Arautos del Rey. El cielo es aquí, si aquí Jesús está. O sea que donde está Jesús es el reino de los cielos. Y lo llamativo de toda esta cuestión es que el reino de los cielos trasladará su capital, como decía Johnny, desde el cielo y lo pondrá en la tierra. Y eso es una cosa eso es tremendo. Es tremendo. Claro, eso es tremendo, bueno, porque cambia toda la perspectiva. O sea, alguien que tenía su trono en su lugar y todo lo demás dice, me voy a vivir con estos. Muy bueno. Después de todo lo que pasó. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que hicieron, después de todo lo que me hicieron vivir, voy a vivir con estos. Y voy a trasladar mi capital para acá, que es la Nueva Jerusalén, ¿no? Que va a ser un lugar de encuentro, no es donde vamos a vivir, es un lugar de encuentro, es un lugar de culto, de adoración. De adoración, es la casa de Dios ahí. Claro. Y ahí iremos, ¿no? A adorar a Dios. Pero es tremendo visualizar y ponerse a pensar, Dios cambiará su lugar de culto, de adoración. ¿Sabes lo que es trasladar de donde esté tremendo. Que sea acá? Es como que uno no tiene la dimensión de lo que es eso. Claro.
Y qué lindo eso, porque incluso Jesús nos invita, ¿no? En Mateo 7:33 a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿no? Ahora, para el contexto de la época, incluso hablar del reino de los cielos entraba en contraposición con lo que ellos pensaban del reino terrenal o de un Mesías que iba a venir a destruir todo, ¿no? Entonces, me imagino que cada vez que ellos decían el reino de los, que Jesús mencionaba el reino de los cielos, bueno, ahora sí llega el fin del yugo, de la opresión romana, y si bien Jesús estaba haciendo una alusión al reino de los cielos en ese contexto espiritual, a veces nosotros podemos correr el riesgo hoy de pensar de que la destrucción o el fin del mundo tiene que ver con una guerra, con una destrucción masiva, que si bien hacen parte de las consecuencias, lo hemos mencionado, que va a poner punto final a la historia de la humanidad es la venida de Jesús, es el establecimiento del reino de los cielos. A la historia de la humanidad en pecado. En pecado, claro. en ese nuevo comienzo, ¿no? Claro. Porque sí, cuando uno escucha de una guerra, escuchamos rumores de guerra, señales, uno se pone en situación de alarma y como mencionaba Néstor, ¿no? El Señor no se agrada del sufrimiento del otro y oramos por el ser humano, pero esas situaciones de guerra y de destrucción, más allá de que me causan cierta impresión y el dolor, es saber de que eso no va a ser el fin, sino que quien va a poner el fin es la esperanza para mí del reino de los cielos. Y ahí surge algo que tenemos que diferenciar, que esto es nomenclatura pura, no tiene que ver con algo más que nomenclatura, significado, de poner el significado a cada palabra que va. Nosotros dentro de la teología tenemos dos formas de definir o de diferenciar las cosas que pasan en el fin de los tiempos. Una son las señales y otros son los eventos. Son dos cosas diferentes. Y nosotros hemos hablado de las dos cosas acá casi que indistintamente, pero en la cabeza de nosotros sabemos a dónde van. Cuando hablamos de señales, son todas las cosas que son previos a los desenlaces que son directamente a causa de la ira y la justicia divina. Esos son señales. Y ahí entran rumores de guerras, pestes, hambres, inundaciones, todo lo que vos quieras. Pero después los eventos es todo lo que viene después. Por ejemplo, las 7 copas, las 7 plagas, son eventos. Son cosas que no dependen de si el humano hizo algo o no hizo algo. Claro, claro. ¿Tá? Es porque ya, digamos, cerró el tiempo de gracia y de ahí en adelante empiezan a pasar todos los eventos, que son las cosas que, digamos, que Dios ya destinó para cerrar el tema del mal y el pecado, ir limpiando todo, ir dejando todo en desorden. Para poder hacer la nueva creación otra vez y traer la tierra. Y mira qué interesante, ¿no? Eso que tú mencionas, capaz que lo ponga hasta como pregunta. ¿Cómo están con esta pregunta? No paran, ¿eh? No, pasa Juan, que, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Que pasa que es un tema muy amplio y tenemos que cuidarnos de no avanzar demasiado porque... Está bueno. Y en esto, ¿no? Está bueno y es necesario que profundicemos. Cuando uno pone la esperanza en el evento, ¿no? Que era la pregunta de Nacho, ¿no? Hoy, según esto como lo plantea Néstor, y está bueno, ya paso el interrogante, si yo pusiera la esperanza en el evento, sería tarde. Sería tarde, claro. Porque, por ejemplo, las 7 plagas, bueno, cayó la primera plaga. Me arrepiento. No, ya está. Entonces la esperanza no está en el evento. Uy, muy bueno. Muy bueno, tomen nota. Es importante eso, ¿no? Porque está la señal, está el evento, pero entonces el evento no me sirve a mí. Yo estoy esperando por el evento. Sí, e inclusive el evento que va a cerrar para nosotros que somos cristianos y creemos en Dios, no es ninguno de esos, es la lluvia tardía. Y si vos esperás a ver la lluvia tardía cayendo, tarde. Claro. Ya está. Claro. Porque ¿qué pasó? La viuda, las viudas no, las ¿vírgenes? Las vírgenes, gracias. Las vírgenes, ¿viste? Transmisión de pensamiento, andamos después de 5 programas. Las vírgenes que no tenían aceite, se fueron a buscar el aceite y cuando volvieron, ya está. O sea que hay que tener esa reserva de aceite con nosotros y eso se hace ahora. Es el momento. Es el momento ahora. Bueno. Les hago una pregunta que no tiene que ver con esto. Pero no se asusten. No se asusten. A ver. Las caras de los dos. Que dice que no me asuste para que ¿Sigo con más preguntas o vamos a ver algunos comentarios? Yo te digo la verdad que leo las preguntas de Nachi y después no sé qué va a pasar en el programa. Y si a eso le adiciona que no nos asustemos. Vamos a algunos comentarios y después seguimos con algunas preguntas más para cerrar. ¿Qué les parece? Bueno. Ahí creo que Néstor ya tenía preparado. Si querés arrancar hasta que nosotros encontremos sí, dale. las preguntas. ¿Vos tenés algunos comentarios? Dale. Leo acá de Julia Jiménez. Dice, muy lindo el programa, aprendemos mucho y eso está bueno. Agregar más conocimientos valiosos para nuestra vida de fe gracias a los 3. Bendiciones.
Amén. Muy bueno. A ver, Johnny. Espera que estoy en el, Sigo en el uno proceso. más. Dale. Rosa Rodríguez, muy buen programa. Muy bien. Cortito, no nos dio más tiempo. Bendiciones. ¿Le doy más tiempo o no? Pará, sí, más tiempo. Ahora sí llegué. Si usted todavía no tiene en su Rodríguez. celular la aplicación de Escuela Sabática, busque aparecer Lobito Hago de Nacho. Muy bien. ¿Viste? Ahí está, te di Y tiempo. suscríbase al canal Y oficial suscríbase de al YouTube canal. de Nuevo Tiempo Uruguay. Ya tengo otro. Dale. Diálogo de Fe. No sé si lo conoces, Néstor. Lo conozco. ¿Te suena? ¿Quién es? Contanos quién es para que lo Es conozcamos todos. el YouTube de mi viejo, pero miran los dos, así que un saludo a los dos. Muy bien, muy bien. Saludos. Dice, un lujo el programa, un poquito corto para mi gusto, porque se aprende mucho. Lo que une los dos testamentos de la Biblia es que Dios está dirigiendo a los que los escribieron. Un abrazo. La pregunta del pasado. del programa pasado. Y Muy alguien bueno. más la respondió, A ver, a eso. Johnny. Voy con el de Ada, que dice: Dale. muchas gracias por el repaso de la lección. Feliz y bendecido sábado en el nombre poderoso de Jesús, nos dice allí Ada. Así que gracias por el comentario también, Muy Ada. bien. Muchas bendiciones para ti. Muy bien. Santa da Silva dice feliz sábado, gracias, muy buen programa, bendiciones. Gastón dice bendiciones para los tres, gracias por ayudarnos a entender la lección también. Y otro que responde otro es que respondió. Taller Osvaldo, Ajá. que dice: como creemos entender muchos, la Biblia habla, o su principal actor es Jesús, y lo que une ambos testamentos es la vida y obra redentora de Jesús. Ya que desde antes de estar en la tierra, hecho carne junto con su pueblo, Jesús obraba. Desde la creación Él estaba allí, como la canción de Víctor, es decir, siempre estuvo presente y lo hará y estará presente en su segunda venida. Muy bueno, que la pregunta era justamente cuál era el hilo conductor, digamos, en toda la Biblia, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas gracias a todos los que participaron. Saludamos a Pablo, Osvaldo, Sergio, a también. María del Rosario, Sergio, ¿a quién más? Ya Gastón, ya Santa da Silva, ya los mencionamos, a Julia, a todos, al papá de Néstor y a la mamá. Familia, por allí también. Y gracias a los que estuvieron ahí mirando también, que nos dejaron su comentario. Anímense a dejar su comentario también, que está bueno, que enriquece estas charlas. Y gracias por estar acompañándonos también. Ahora sí, seguimos avanzando un poco y vamos sobre el final ya a las últimas preguntas que están en el guión. Bien. No pasa nada. Esa era la pregunta tuya anterior. Sí, íbamos a mirar. Sí, esa era la pregunta. No se preocupen. La siguiente es: ¿qué relación existe entre la aniquilación del ejército de Sennacherib y Apocalipsis 20? Apenas, solamente eso. Apenas tenemos unos minutitos para responderla. Yo sé que es difícil, pero... Mirá, Apocalipsis 20 describe la situación del milenio, ¿no? Y Ajá. el juicio de comprobación en el versículo 4, y se menciona el final del milenio también, ¿no? ¿Cuál es el contexto detrás de eso? Bueno, un juicio que está llegando a su conclusión. Hay una ciudad, hay murallas y hay el pueblo de Dios detrás de las murallas, y por fuera de las murallas se menciona allí a aquellos que no murieron en Cristo, a diferencia de lo que está descrito en 1 Tesalonicenses, ¿no? Entonces hay una guerra, un conflicto. También la hay con Sennacherib y la nación de Israel. Hay un sitio por parte de Sennacherib, coloca allí todo su armamento detrás de las murallas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia abismal? Es que el reino de Israel no tenía el poder que tiene el reino de Dios, descrito en Apocalipsis 20. El final de Sennacherib en la nación de Israel va a ser muy diferente también, en cierto aspecto, a lo que va a suceder allí descrito en Apocalipsis 20. Hay una destrucción, hay un punto final por parte de Dios, aquellos que están detrás de las murallas, que han sido protegidos por el Señor, que murieron en Él, que resucitaron, ahora ven ese punto final, una tierra, un planeta Tierra ya vacío. Nosotros hemos mencionado cómo se da ese punto, y llega aquí una destrucción. Entonces, ¿cuál sería la relación que hay entre Apocalipsis 20 y la destrucción de Sennacherib? Que Dios siempre prevalece. Amén. Y que Él es soberano. Muy bueno. Muy bueno. Vamos avanzando entonces un poquito más. Esto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, con la pregunta que le lanzamos a la gente también allí, pero conversémoslo un poco. ¿Qué actitud debería tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Y qué buscan con sus hechos? Tomando el Salmo 67 como referencia también. Y la actitud que tenemos que tomar es de preparación y conciencia. A veces, lo digo por mí, a veces somos inconscientes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Inconscientes de no darnos cuenta la etapa del mundo que estamos viviendo. Entonces a veces dedicamos tiempo a otras cosas que no digamos, llenan la parte espiritual que necesitamos ahora para enfrentar el tiempo del fin. Uh-huh. Porque estamos descuidando esa área, ¿no?
Y cada vez que uno lee todo esto, tema de los acontecimientos y todo, empieza una profunda reflexión en la vida nuestra. Se acerca esto y yo capaz no estoy tan preparado como pensaba estar, porque me acostumbré, porque pensé que estoy cómodo, y ahí es donde está el problema. Cuando entramos en comodidad, de que está todo bien, no tenemos persecución, no tenemos problemas, no tenemos esto, funciona todo bien. Y es donde nos tendríamos que cuestionar si está todo bien cuando no pasa nada. Porque si no pasa nada, ¿qué estoy haciendo para que no pase nada? Quiere decir que ni siquiera estoy predicando. Si no pasa nada, ¿qué está pasando? Valga la redundancia. Sí, porque vos sabés que, viste que hay, las bienaventuranzas mencionan, ¿no? Felices los que son perseguidos por causa del nombre de Dios. Entonces, si uno es perseguido, quiere decir que uno está haciendo la obra de transitando dentro del estar caliente en la obra de Dios, ¿no? Firme en la obra de Dios. Ahora, si no estoy siendo perseguido, tremendo eso. porque ahí está el problema. Si no estoy siendo perseguido, solo me queda un lugar para estar del otro lado, persiguiendo. Entonces, podríamos entrar ahí, pero no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. No hay un término medio en esto. Es perseguir. Y eso... eso déjalo. Lo dejamos para otro. Pero dejen su comentario. El punto es de recibir persecución a perseguir es muy corto y siempre es muy finito el límite. Sí, es muy finito. Claro. Y tiene que ver con el tema de ser como es tibio. Claro. En compromiso, entrar en una qué sé yo, comodidad. Está todo bien, comodidad. Sí. Pero cuando vos sos firme, Claro. y vos decís, no, pero yo no voy a dar este examen en sábado. No, yo no voy a trabajar en sábado. Claro. Pero ¿cómo no? Si no vas a perder tu trabajo, y bueno, lo perderé. Es como no acomodar las verdades que nos presenta Dios a nuestra forma y a nuestra necesidad, sino nosotros amoldarnos a lo que Dios nos muestra con su ayuda incluso. Y te transformás en perseguidor cuando simplemente vos agarrás y decís, bueno, está bien, voy a dar el examen. ¿Cómo me transformo en perseguidora? Y sí, porque lo que estás haciendo ahora es ir en contra de las cosas de Dios, estás persiguiendo a Dios. Cuando aceptás trabajar en sábado unas horas, 2 horas, 20 horas o todo el día, estás haciendo lo mismo. Wow, tremendo. ¿Viste? Me lo explicaste en segundos nada más. Espectacular. Buenísimo. El Señor está obrando. Coincido con esto en estos momentos finales. Muy bien. Hay algo que él menciona allí, lo comentó y soluciona el cuarto mandamiento, ¿no? Y también un poco los eventos finales de la historia de la humanidad, Apocalipsis 14, tienen allí como un papel importante los 10 mandamientos, ¿no? Parte del remanente, de la perseverancia, de la paciencia de los santos, ¿no? Que guardan los mandamientos del Señor. Va a hacer un énfasis en este punto sobre eso que menciona Néstor y en nuestra situación actual, ¿no? Cómo estoy relacionándome con los 10 mandamientos, qué parte importante tienen en mi vida, porque eso también es un termómetro espiritual. Muy bueno. Vamos con la última pregunta entonces. ¿Qué seguridad tiene el pueblo de Dios en los tiempos finales de la historia de la humanidad? ¿Dónde está la seguridad de las personas que seguimos a Dios? Una vez más, nuestra seguridad está en Cristo. Cito aquí el Salmo 67, que lo habías mencionado, hace parte de la lección. Allí en el versículo 5 hasta el versículo 7. Me quedaría en realidad con el versículo 1 que dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Pero desde el versículo 5 hasta el 7 se menciona una proclamación ya mundial, que todas las naciones, que todo el mundo reconozca la soberanía del Señor. Si Él hace resplandecer su rostro a través de nosotros, ¿no? A través de los 10 mandamientos, del testimonio que nosotros damos a otras personas, es nuestra seguridad, ¿no? Nuestra confianza de que el nombre del Señor está siendo proclamado en todas las naciones y que nosotros ya nos hemos decidido, como lo mencionaba allí Néstor, ¿no? De perseguido o perseguidor. Prácticamente, ¿qué sería? Vivir las verdades que Dios nos enseña a través de su palabra. Comunión. El tener la seguridad en Dios sería eso, tener comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y poner en práctica. Lo vemos a Moisés cuando descendía del monte con su rostro resplandeciente. El versículo 1 del Salmo 67 hace alusión a resplandecer también. ¿Y cómo puedo resplandecer? Bueno, cuando estoy en contacto con la fuente de energía, ¿no? Estoy en comunión con el Señor, lo voy a hacer notorio. Exacto. Muy bueno. Hemos llegado al final, chicos. No sé si quieren agregar algo más. Yo voy a agregar algo. Mateo 28, versículo 20, al final dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto es importante, ¿no? Estamos empezando a transitar en la lección todos los eventos finales. Y por ahí hay mucha gente que se recontra asusta con esto. Sí. Y es de asustar.
¿Tá? Vamos a empezar por ahí. Es de asustar. Pero lo que no tiene que causar es desespero, porque Dios tiene todo preparado para cuidar y guiar a sus hijos durante todo este tiempo. Desde desde la protección hasta el cuidado, hasta las palabras, hasta el poder empoderarnos a través del Espíritu Santo a tener un margen de acción mucho más poderosa que el que tenemos ahora. Uh-huh. Entonces no hay que temer, porque Dios no dejó esto libre para que se mueva de cualquier manera, sino que Dios tiene todo el fin programado, tiene todo el fin con una visión, con una línea, y nosotros estamos incluidos dentro del pensamiento de Dios. Entonces, por eso este versículo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tiene que ser nuestra realidad y nuestra seguridad. Amén. Dios al control, definitivamente. Gracias, Johnny. Gracias, Nacho, por la invitación. Gracias. Gracias, Néstor, también. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí, hasta el final de este episodio de Punto de Estudio. Recuerden suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay, dejar su comentario, su like, su me gusta y compartir este episodio con personas que ustedes quisieran bendecir también con estos estudios profundos de la palabra de Dios. Hasta aquí un episodio más, nos encontramos en el próximo. Gracias, chao, chao.